Bienvenidos al canal. En esta ocasión aprenderemos a dividir dos polinomios. Para dividir un polinomio entre otro polinomio se sugiere el procedimiento de 4 pasos cíclicos, que le vamos a llamar el procedimiento ABCD. En el paso A se ordenan los términos del divisor y el dividendo en potencias descendentes respecto a una misma variable. Luego, en el procedimiento B se halla el primer término del cociente dividiendo el primer término del dividendo por el primer término del divisor. A ese resultado parcial se multiplica todo el divisor por el primer término del cociente que encontramos en el paso anterior y se ubican los productos debajo de sus respectivos términos del dividendo para concluir con el procedimiento D, que consiste en la reducción de los términos semejantes. El resultado de la reducción nos dará origen al inicio de un nuevo ciclo. Por eso el proceso se repite cíclicamente hasta que el grado del residuo sea menor que el grado del divisor. Para entender toda esta teoría, les sugiero vamos a resolver algunos ejercicios. Primer ejemplo, dividir el polinomio P de 4 términos 6x al cubo menos 20x más 3x cuadrado más 3 entre el polinomio Q de términos 2x menos 3. Vamos con el procedimiento A, que consiste en ordenar ambos polinomios. Como podemos ver, el término menos 20x y el término más 3x cuadrado no están en su respectivo orden. Por ello que se ordenan los términos del polinomio dividendo y del polinomio divisor, como podemos ver en el procedimiento A. Los términos se encuentran ordenados. Luego colocamos la línea de división, al igual que lo hacemos en la división de números de las expresiones aritméticas, divisiones exactas, inexactas, colocamos la línea de división y comenzamos el procedimiento B, que consiste en dividir los primeros términos, tanto del dividendo como el del divisor. Dividimos 6x al cubo dividido entre 2x, recordemos que en la división los exponentes se restan, 6 dividido entre 2 es a 3, y x cubo entre x, el término x cubo, el exponente 3 con el exponente 1 del dividendo o del divisor, se restan 3 menos 1 nos da 2, es decir, 3x al cuadrado. Hemos cumplido con el procedimiento B. Pasamos al procedimiento C, que consiste en multiplicar este resultado, 3x cuadrado, con todos los términos del divisor. El divisor tiene dos términos, por tanto tendremos que hacer propiedad distributiva para esos dos términos. Muy bien, multiplicamos los primeros. 3 por 2, 6, y x cuadrado por x, x al cubo, puesto que en la multiplicación los exponentes se suman. O sea que el resultado 6x al cubo. Notemos que los signos, el primer signo es positivo, más. El segundo signo también es positivo, más por más es más. Pero para restarlo al dividendo, el signo cambia, menos. Enseguida vamos a explicar más a detalle. Multiplicamos con el siguiente, 3x al cuadrado se multiplica por menos 3. Más por menos menos, anotamos como signo más y multiplicamos 3x cuadrado por 3, 9x al cuadrado. Ya hemos multiplicado, hemos cumplido con el procedimiento C. Pasamos al siguiente, sin antes recordar de que, como les mencionaba, para restar los signos deben cambiar. ¿A qué me refiero? Cuando multiplicamos el primero, 3x cuadrado por 2x, la ley de signos es más por más más. Y sin embargo hemos anotado menos. ¿Por qué? Porque vamos a restar. En la siguiente multiplicación también hicimos lo propio. 3x cuadrado por menos 3 nos da menos 9x cuadrado y sin embargo anotamos más. Cada resultado parcial que nos salga de la multiplicación del cociente por los términos del divisor, los anotamos con signo cambiado para restarlo al dividendo. Una vez que hemos multiplicado, pasamos al último procedimiento, inciso D, reducimos los términos semejantes. Anotamos la línea de reducción y comenzamos con los primeros.
Los términos deben estar correlativos, ¿no? Uno debajo de su correspondiente. Los primeros, 6x al cubo menos 6x al cubo, 0. Estos términos se pueden cancelar y eso nos permite ir avanzando en la división. Entonces, los primeros términos, una vez que hemos multiplicado, se deben cancelar sí o sí para que podamos continuar con la división. Los siguientes términos, más 3x cuadrado más 9x cuadrado, nos da un resultado de 12x al cuadrado. Una vez que hemos reducido, eso da resultado o da inicio el resultado a un nuevo ciclo de división. De esta forma, procedemos cíclicamente a dividir nuevamente con los mismos procedimientos hasta llegar al residuo cuyo grado debe ser menor al grado del divisor. Una vez que hemos concluido el primer ciclo, continuamos la división reiniciando con los procedimientos, excepto el de ordenar el polinomio, que era el primer paso. El término que nos quedó como resultado, más 12x cuadrado, lo acompañamos del siguiente término, que sería menos 20x, para tener dos términos del dividendo y dos términos del divisor. Con esta aclaración comenzamos la división. Procedimiento B. Dividimos los primeros términos. Primer término del dividendo con el primer término del divisor. 12x cuadrado entre 2x nos da como resultado más 6x. Luego ese resultado lo multiplicamos para anotar con su signo cambiado para restar del dividendo. Multiplicamos los primeros, tendremos 6x por 2x, 12x. Y ese 12x, recordemos que haciendo ley de signos más por más, pero cambiamos a menos. Luego multiplicamos el siguiente, 6 por 3, ley de signos, recordemos tenemos que cambiar, más entre por menos, menos, y anotamos como resultado más 6 por 3, 18x. Una vez que hemos multiplicado, anotamos la línea para reducir y reducimos los primeros términos. 12 menos 12, 0. Menos 20 más 18, menos 2x. Hemos cumplido nuevamente con un segundo ciclo y tenemos nuestro nuevo dividendo, menos 2x, que irá acompañado del término faltante, que es más 3. Entonces, una vez que hemos cerrado ese ciclo, volvemos a empezar, bajamos el término que sigue, más 3, y volvemos a dividir los dos primeros términos del dividendo y del divisor. Menos dividido entre más, menos 2x entre 2x, al dividir cantidades iguales, el resultado es 1, menos 1. Ese menos 1 comenzamos a multiplicar, menos 1 por 2, y anotamos el resultado con el signo cambiado. Menos por más menos, resultado más 2x. El siguiente, menos 1 por menos 3, menos por menos más, cambia a menos 3. Anotamos la línea de reducción, reducimos los términos, menos 2x más 2x, 0, se cancelan, y 3 menos 3, 0 también. El resultado final de nuestro residuo es 0, y hemos concluido la división, y nuestro resultado o nuestra respuesta o cociente de la división es la expresión que acabo de remarcar, 3x cuadrado más 6x menos 1, nuestro resultado. De esta forma se divide un polinomio por otro polinomio de manera cíclica con estos procedimientos que les hemos explicado. Ejemplo número 2. Vamos a dividir el polinomio P de variable A, 2a al cubo más 40 más 5 al cuadrado, entre el polinomio Q de variable A, cuyos términos son A más 4. Comenzamos a ordenarlos. Fíjense que acá tengo el término elevado al cubo, que sería 2a cubo, ya lo hemos anotado. El término elevado al cuadrado, 5a cuadrado, también está anotado. Pero no hay el término en a, es decir que este polinomio es incompleto. Entonces dejamos un espacio acá para que ese término faltante sea rellenado en el procedimiento. Entonces dejamos el espacio para el término que debería tener a, y anotamos el último, que sería el término independiente, más 40 al final. Al lado anotamos el divisor, que ya está ordenado con sus términos a más 4.
Comenzamos entonces la división, primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Dividiendo tendremos 2a cubo entre a, 2a cuadrado. Ese resultado lo comenzamos a multiplicar por el divisor. Multiplicamos el primero, 2a cuadrado por a es 2a al cubo. Como el signo es positivo, para restar anotamos negativo 2a al cubo. Pasamos a multiplicar el siguiente, 2a cuadrado por 4, más por más, el resultado sería menos, 2a cuadrado por 4, 8a cuadrado. Ya hemos multiplicado por los dos términos del cociente, ahora pasamos a reducir los términos semejantes. Los primeros, 2a cubo menos 2a cubo, se cancelan, mientras que los segundos, signos diferentes, se restan. 5 menos 8 es menos 3a cuadrado. Fíjense que ahí debería bajar el término que sigue, pero está vacío, puesto de que ese término no traía el dividendo. Reiniciamos la división, primer término del dividendo entre primer término del divisor. 3a cuadrado dividido entre a, tenemos como resultado 3a. La ley de los signos, menos dividido entre más, menos. Ya hemos dividido, ahora este término, 3a, debe ser multiplicado por cada término del cociente para anotar en el dividendo. Menos por más, menos, el resultado será más con el signo cambiado. 3a por a, 3a al cuadrado. Multiplicamos el siguiente, ahora el 3 por el 4, menos por más menos, anotaremos más, 3a por 4, 12a. A ocupar el lugar que habíamos dejado acá arriba en blanco para el término faltante, que era el término con a. En este caso lo rellenó 12a. Anotamos la línea de reducción de términos semejantes y comenzamos a reducir. Menos 3a cuadrado más 3a cuadrado, 0, se cancelan. Y simplemente bajo el término en 12a, dando lugar a nuestro nuevo dividendo, que vamos a dividir nuevamente el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. ¿Sí? Recordemos que debemos bajar el término que sigue, en este caso el que seguía era un 40, había que bajarlo, y comenzamos a dividir. Primer término entre el primer término, 12a dividido entre a, 12. ¿Sí? Ese 12 lo comenzamos a multiplicar para hallar el resultado y anotar debajo de nuestro dividendo. 12 por a, primera multiplicación, 12 por a es 12, anotamos menos 12a con el signo cambiado. 12 por 4 es más 48, anotamos menos 48 con el signo cambiado. ¿Sí? Anotamos la línea de división, reducimos, 12 menos 12 es 0 y 40 menos 48 es menos 8. Nuestro resultado, que tiene un solo término, fíjense que nuestro divisor era de 2 términos, así que ya no es posible continuar la división. Y de esta forma hemos llegado al final, indicando de que ese menos 8 es nuestro residuo. Ahora, ¿cómo damos la respuesta cuando tenemos un residuo? Lo que hacemos para dar la respuesta es anotar el cociente sumado con el residuo sobre el divisor. ¿Qué quiere decir? Que nuestra respuesta será el cociente, es decir, 2a cuadrado menos 3a más 12, más el residuo, en este caso el residuo es negativo, por tanto hemos anotado menos 8, que es nuestro residuo, sobre el cociente, es decir, la cantidad sobre la cual hemos dividido, que es en este caso a más 4. De esta forma hemos dividido un segundo ejemplo para que ustedes tomen en cuenta y podamos desarrollar la división de un polinomio entre otro polinomio. Vamos con un último ejemplo. Tenemos en la división 2m al cubo menos 2 menos 4m, primer polinomio, entre 2m más 2, el segundo polinomio. Vamos a ordenar el primer polinomio. Tenemos como primer término 2m elevado al cubo. Nótese de que el polinomio no tiene el término m al cuadrado. Como hemos explicado,
se deja un espacio para dicho término y continuamos ordenándolo. El término siguiente sería menos 4m y el término siguiente menos 2. Entonces tenemos exponente 3, exponente 2 que no hay, exponente 1 y término independiente cuyo exponente de la parte literal sería 0. Bien, dividimos ahora, colocamos la línea de división y anotamos el polinomio divisor. El polinomio divisor 2m más 2. Ya está ordenado. Muy bien, comenzamos la división. Dividimos el primer término del dividendo, en este caso 2m cubo, entre el primer término del divisor. En este caso 2m, así que dividimos. A ver, 2 entre 2 es 1. m cubo entre m cuadrado. Muy bien, ahora multiplicamos cada término del divisor por el resultado que acabamos de sacar, que es m cuadrado. Multiplicamos el primero, hacemos ley de signos, más por más, cambiaría a menos, multiplicamos 1 por 2, 2, y la parte literal, m cuadrado por m al cubo. Bien, pasamos a multiplicar el siguiente. Ahora tenemos que multiplicar m cuadrado por 2. Multiplicamos, hacemos ley de signos, más por más, y para restar anotamos menos. M cuadrado por 2, resultado 2m cuadrado. Muy bien, ya hemos multiplicado. Ahora anotamos la línea de reducción. Y reducimos los primeros términos. Hemos dicho, se tienen que cancelar. 2 menos 2m cubo, ambos se cancela, 0. Y tengo para bajar menos 2m cuadrado. Muy bien, bajaría el siguiente término, en este caso que es un menos 4m. Y continúo nuevamente la división. El primer término, que sería menos 2m cuadrado, dividido entre el primer término, que es 2m. Dividimos menos entre más, de acá adelante, menos entre más menos, dividimos 2 entre 2 a 1 y m cuadrado entre m. Recordemos que los exponentes se restan en la división. Bien, multiplicamos ahora, comenzamos con el primer término, hacemos ley de signos, menos por más, menos, y anotamos signo contrario, más. Multiplicamos m por 2m, 2m cuadrado. Luego multiplicamos el siguiente y tenemos menos por más, menos. Para reducir anotamos más y multiplicamos m por 2, 2m. Muy bien, anotamos la línea de reducción de términos semejantes y reducimos sus términos. Menos 2 más 2, 0. Y menos 4m más 2m, menos 2m. Y bajamos el término siguiente, que sería menos 2. Muy bien, fíjense, estamos llegando casi al final de la división. Tenemos nuevamente la división, primer término del dividendo entre primer término del divisor. Dividiendo tenemos menos dividido entre más, menos 2 dividido entre 2 a 1 y m entre m también 1. Es decir, si dividimos cantidades iguales, 2m entre 2m, el resultado es 1. Multiplicamos menos por más, menos. Para reducir anotamos signo contrario, más. 1 por 2m, resultado 2m. La última multiplicación, menos por más, menos. Anotamos para reducir, signo contrario, más. Y 1 por 2, 2. Línea de reducción de términos semejantes y reducimos el primero. 2 menos 2, 0. Y 2 menos 2, 0 también. ¿Qué quiere decir? Nuestro residuo es 0. Quiere decir que acá tenemos nuestro cociente. Otra forma también de dar el resultado es el cociente m cuadrado menos m menos 1
y nuestro residuo es 0. Y hemos dividido. De esta forma se procede a la división de un polinomio con otro polinomio. Esperamos que se haya podido comprender y nos vemos pronto en un video nuevo. Chao, chao.